Tenemos esta noche un invitado y la periodista Naibor Petit, periodista venezolana, va a hacer la introducción de nuestro invitado y nuestro periodista de esta noche. Adelante, por favor. Bueno, primeramente quiero darle las gracias en nombre de esa Venezuela que lucha por la democracia y la libertad. Ustedes, los cubanos, son nuestros maestros. Hemos aprendido muchísimo de todas esas grandes luchas que han llevado a cabo y que algún día seguramente van a triunfar como se lo merece, y para darle un honor a todos aquellos que han caído en esta lucha que en el caso de los cubanos ya sobrepasa bien largo el medio siglo, y en el caso venezolano está prácticamente de cumpleaños número 16 muy pronto. Así que muchísimas gracias por albergarnos acá. Casto es mi amigo de muchísimos años y es un colega, y para mí es un honor introducirlo con una maravillosa obra que representa lo que legalmente podrían convertirse las pruebas para perseguir a todos aquellos que han saqueado el país. Venezuela ha sido saqueada a lo largo de 15 años, y este libro que hoy presentamos a ustedes es prácticamente una visión desde el inicio del chavismo en Venezuela en 1999 hasta este año. La última información fue introducida en marzo del 2014. Casto Cando es un periodista que, a pesar de su juventud, forma parte de la escuela vieja entremezclada con la escuela nueva de periodismo. Se graduó en la Universidad del Zulia, en la ciudad de Maracaibo. Para aquellos que no conocen, está ubicada al occidente de Venezuela, en la frontera con Colombia. Y esa escuela de periodismo es una de las mejores, o era una de las mejores del país. La Casa de las Luces, que hoy en día muchos del régimen quisieran ver apagadas, pues dio la luz a mi colega periodista Casto Cando. Se inició en las lindes del periodismo, del reporterismo, desde muy joven, en la ciudad de Maracaibo. En aquella época era un soñador de los que pretendían, y de hecho lo hizo porque logró sus sueños, hacer del periodismo una gran labor pública, un servicio público que ponía de manifiesto no solamente su formación intelectual, sino su sentido y amor hacia Venezuela, su servicio público, y colaborar con cada uno de esos elementos para llevar hacia la gente que está tras las cámaras, tras los periódicos, tras la radio, la información veraz y oportuna de muchos eventos. Casto, una vez graduado en la Universidad del Zulia, se fue a Caracas, a la capital de Venezuela, y dio inicio a una carrera extraordinaria y llena de éxitos. Casto pasó por toda la escuela y después por todos los procesos que forman a los grandes periodistas. En la agencia de noticias del antiguo gobierno democrático, allí se hacía periodismo, pero en aquella época sin censura, ¿ok? Se trataba de informar lo más claro y objetivamente posible todo lo que estaba ocurriendo en el país. Posteriormente trabajó en lo que, a mi juicio, es el mejor periódico que tiene Venezuela, el diario El Universal, en el que afortunadamente yo también me formé, y de allí en adelante la carrera de Casto Cando tomó el rumbo hacia el éxito. En el año 1999, siendo director del semanario Quinto Día, tuvimos la oportunidad de ver directamente con nuestros ojos lo que le esperaba a Venezuela en aquel inolvidable 2 de febrero de 1999, cuando Hugo Rafael Chávez Fría tomó el poder y bajo la Constitución de 1961 juró
a mi juicio y a juicio de muchos otros analistas y periodistas, destruir al país utilizando un lenguaje extremadamente manipulador y que escondía el secreto del verdadero objetivo de su gobierno y de su proyecto político. Castro salió de Venezuela en aquel año 1999. Tuvimos la oportunidad de ver a Fidel Castro en Caracas, en aquella toma de posesión de Hugo Rafael Chávez Frías. Tuvimos la oportunidad de observar, y Castro lo plasmó muy bien en cada una de las crónicas que escribió, cómo el pueblo venezolano empezaba a ser manipulado y transformado por ese proceso político que se iniciaba, pero que de una u otra manera tenía una cadena de eventos que ya habían ocurrido. Vimos a Fidel Castro, vimos al grupo de chavistas que lo seguía, nos miramos y nos dijimos, perdimos el país, estamos en proceso de perder el país. ¿Qué fue lo que pasó con esa Venezuela, con esos 40 años de formación democrática, de generación de un ciudadano que tuviera amor a las leyes y respeto por las leyes y la institucionalidad? Se perdió, estamos perdidos aún y no sabemos cuándo la sociedad venezolana va a encontrarse a sí misma, pero seguramente lo hará, así como la cubana, que a pesar de no haber tenido esa experiencia democrática que vivió Venezuela por 40 años, pues se ha formado en un proceso muy duro. El totalitarismo apaga las mentes de las sociedades y por eso es que estamos acá luchando. Castro, tocando con su pluma, con su forma extraordinaria de hacer periodismo, ha logrado llevar el mensaje de lo que significa la revolución bolivariana, de lo que significa el chavismo, a muchas mentes que no eran capaces de entender qué era lo que significaba el chavismo y quién era Hugo Rafael Chávez Frías y toda esa banda de criminales que lo acompaña. Aquí tenemos pruebas. Castro se dedicó a lo largo de muchos años a preparar cada uno de los capítulos que ustedes tendrán a bien leer. Y con este libro, que es el primer libro de Castro Cando, pues él inicia una nueva etapa profesional como escritor. Él es un extraordinario reportero de investigación. En la actualidad, él forma parte del grupo de investigación de Univisión. Y bueno, vienen muchos cambios porque él está en una carrera ascendente que estoy segura que logrará acumular tantos éxitos como lo ha hecho hasta ahora, porque su visión del periodismo está encajada en el concepto de libertad, de democracia, de respeto y de la institucionalidad que lamentablemente en Venezuela hemos perdido y ha sido pisoteada por este grupo de perversos que hoy ocupan el poder. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por estar presente en la causa venezolana que se une a la causa de ustedes y que por las cuales muchísimos han perdido las vidas, pero nunca la conciencia de seguir luchando por la libertad y la democracia. Así es que muchísimas gracias y les dejo a Castro Cando una palabra. Bueno, gracias, amigo, por estas palabras tan generosas. Quería agradecer a esta organización de presos políticos por la amabilidad de haberme invitado. Me siento honrado. Cuando vine de Venezuela, yo me establecí en Miami básicamente y en 10 años trabajé en el periódico de los cubanos en Miami, que es el Miami Herald, Nuevo Herald, y he tenido muchas amistades cubanas, lo respeto. O sea, el drama cubano lo he vivido muy de cerca. Tengo muchos y muy buenos amigos en Miami que también han sido presos políticos y han sufrido. Y gracias también a la gente, a Carmen Cecilia, a todas las personas de la comunidad venezolana, a Héctor, al señor Manuel, que están también trabajando en esta iniciativa, ¿no?, de promover la discusión y buscar estrategias para promover la libertad en Venezuela. Yo quisiera comenzar por contar un poco una anécdota de las muchas que me ha tocado cubrir como periodista. En el año 2001 yo estaba cubriendo varias de las primeras operaciones que estaban haciendo los chavistas con los cubanos en Venezuela.
Y recuerdo que una de las primeras historias que me tocó cubrir era la historia del primer plan que Chávez concibió, que era el Plan Bolívar 2000, que era básicamente un proyecto gigantesco, ¿no? De las primeras cosas que consiguió Chávez para impulsar el desarrollo de Venezuela, pero con la asistencia cubana. El objetivo fundamental de ese plan era construir unos centrales azucareros en el lugar aquel donde había nacido Chávez, que era Estado Barinas, una zona llanera de Venezuela. Y entonces aquellos hicieron una campaña impresionante para promover, ¿no?, la tecnología cubana, los expertos azucareros de Fidel Castro, y hubo toda una campaña impresionante, ¿no? Entonces nombraron un general que se llama Cruz Weffer como el cabeza de ese megaproyecto que tenía, y que era básicamente como se iban a estrenar los cubanos en Venezuela, ¿no? Entonces todo el mundo decía, wow, vamos a ver qué es lo que tienen los cubanos entre las manos. Y la razón por la cual yo comencé a investigar este caso es porque este general comenzó entonces, viajaba mucho para Miami, y viajaba, me acuerdo, utilizando un avión privado de un empresario, que era la primera cosa que este señor se buscó, el general chavista, uno de los primeros. Ya inmediatamente se buscó un empresario, no voy a decir el nombre del empresario, y este empresario ya se había comprado un avión y estaba, por supuesto, recibiendo contratos de ese plan Bolívar 2000. Y entonces este señor viajaba con frecuencia a Miami, viajaba a Orlando, viajaba a Las Vegas, ¿no? Y entonces, bueno, pero ¿qué tipo de...? Y en ese momento que Chávez estaba promoviendo primero una campaña de austeridad, de combatir la pobreza, de buscar toda la... O sea, ya estaba también el discurso contra Estados Unidos, y el principal promotor del primer gran plan chavista era un tipo que por lo visto le gustaba venir visitar bastante el imperio. Y entonces este señor, la primera seña así que por cierto eso era la primera imagen de lo que iba a hacer el gobierno de Chávez, este señor abrió unas cuentas en unos bancos en Miami, y entonces le suspendieron una cuenta en el Bank of America, ¿no?, a este general. Luego resultó que este general había estado más bien robando ese plan de construir 2 o 3 centrales azucareras. Por supuesto nunca se desarrolló, y hasta los cubanos que participaron como asesores también metieron mano y fueron acusados, o sea, no los acusaron, sino que se los llevaron otra vez de Cuba, y aquello terminó un completo desastre. Pero para mí fue el inicio, o sea, fue como una especie de una muestra de lo que esta gente tenía entre manos. O sea, por un lado, un nivel de corrupción, digamos, como parte del proceso. O sea, había contrataciones. A este señor, por cierto, a este general, lo destituyeron, lo juzgaron. Por supuesto, no pagó cárcel nunca. Se conservó parte de la fortuna. Pero era el primer ejemplo de lo que iba a ser luego y lo que ha sido durante 15 años la revolución chavista en Venezuela. Y desde ese momento hay muchas anécdotas, o sea, esta es una. Luego está la historia, por ejemplo, del primer chavista en Miami, un venezolano que promovía a Chávez en todos lados, en todos los periódicos, en los canales de radio y televisión. Y este señor que hizo campaña por Chávez terminó detenido por la DEA como miembro de una organización que importaba cocaína a Miami, ¿no? Se llama Eliezer Ruiz, lo condenaron luego a 36 meses de prisión, y esto era lo que había, o sea, esto eran las primeras grandes señales del chavismo en Estados Unidos, eran de esta naturaleza. Entonces yo comencé a investigar, o sea, me comenzó a llamar primero la atención el tema, documentar esos casos, ¿no? Y lo hice durante muchos años trabajando en el Nuevo Herald. Y luego comenzó a ver esa contradicción, ¿no?, que es una cosa típica, es una cosa clásica. Esa es una gran diferencia a como ocurre en Cuba. Por ejemplo, o sea, en Venezuela no hay una
el gobierno venezolano desde el principio nunca tuvo ninguna solidez ideológica como la pudo haber tenido Fidel Castro o al principio de la Revolución Cubana. Venezuela es la ideología del dinero, básicamente. O sea, la revolución chavista se montó en la revolución del petróleo y de la chequera, ¿no? Y una de las cosas, uno de los escenarios donde podemos ver eso con lujo de detalles es, contradictoriamente, el imperio que tanto Chávez criticó en 15 años. Aquí Estados Unidos ha sido impresionantemente, yo lo digo, o sea, yo he venido siguiendo esto por 15 años, a todos los niveles, en el gobierno, Departamento de Estado, Departamento de Justicia, en cortes federales, en investigaciones de agencias como la DEA, el Departamento de Inmigración, es decir, por todos lados uno ve siempre la confluencia de, o sea, es Chávez, la promoción del Chávez a través del dinero del petróleo, ¿no? Eso es una de las características que ha sido, y mi objetivo realmente era documentar ese doble lenguaje. Por un lado, Chávez llegó a la presidencia montado en el lenguaje de acabar con la corrupción, ¿no? De acabar con los excesos de lo que él llamaba la Cuarta República. Por ejemplo, él dijo que había que vender todos los aviones de PDVSA, porque eran demasiados aviones. En realidad no llegaban a 10 los aviones, ¿no? Prometió que había que vender todas las limusinas. Incluso ofreció que el Palacio de Gobierno iba a ser una universidad y prometió que en 5 años iba a acabar con los niños de la calle. Ese era su discurso con el cual ganó las elecciones. Pero en muy poco tiempo, pero paralelamente a eso, se estaba desarrollando un lenguaje de gente que lo que estaba interesada era en llenar los bolsillos, ¿no? Yo recuerdo, y cuando una de las cosas que conversaba con gente como Maybor al principio, era que nosotros veíamos que la gente que estaba llegando al chavismo eran gente que nunca en su vida habían tenido una cuenta bancaria abierta ni una tarjeta de crédito. Eran personas que vivían digamos, de la limosna de los grupos que financiaban la izquierda venezolana, ¿no? Había muchos, por ejemplo, que comían o se alimentaban en el comedor de la Universidad Central de Venezuela, que en ese momento estaba dominada por la izquierda. De modo que esta gente venían con una voracidad increíble, y en efecto, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Y entonces la revolución comenzó y esa es una de las cosas que yo particularmente estuve interesado en documentar. Por un lado, el discurso, ¿no? En un nivel público, pero por otro lado, otro discurso de establecer una relación estrecha con Estados Unidos, robar dinero, vivir con un estilo muy que mostraban o ponían de relieve ese doble discurso, ¿no? Una de las cosas más impresionantes es cuando nos enteramos, por ejemplo, yo me enteré en el año 2010 que el secretario privado de Chávez, es decir, una persona que había sido un militar, que había sido guardaespaldas de Chávez cuando Chávez era candidato presidencial, ese señor que había vivido, digamos, una vida de privaciones hasta ese momento, luego fue ascendiendo a medida que Chávez tomó el poder, fue ocupando cargos importantes, se hizo una persona muy estrecha a Chávez, era su secretario privado. Chávez lo puso a manejar el Tesoro Nacional, lo convirtió en el presidente del Tesoro de Venezuela, comenzó a manejar todas las millones y millones y millones de difíciles de figurarse uno, la cantidad de dinero que él manejó. Era la persona básicamente que decidía qué dinero se otorgaba a quién. Bueno, y ese señor en el año 2010 estaba establecido una mansión en una localidad que se llama Wellington, que da a hora y media al norte de Miami, donde había comprado una enorme finca con caballos que podrían valorarse en $2 millones cada uno, ¿no? Y este es el secretario privado de Chávez, cuando Chávez estaba vivo. Y este tipo estaba
al mismo tiempo defendiendo la revolución en Venezuela, ¿no? Era el que manejaba el presupuesto, pero al mismo tiempo estaba teniendo sus inversiones en el corazón de, imagínate, o sea, a escasas millas de la calle 8 en Miami. Para muchos de ellos eso no significaba una contradicción, ¿no? Pero es una cosa impresionante como este era uno. Nosotros comenzamos a vigilar, bueno, digo yo nosotros, un grupo de periodistas, ¿no? Comenzamos a tratar de seguirle la pista a toda esta gente y encontramos toneladas, yo diría toneladas, pero digo, decenas de propiedades de gente con apartamentos, con casas, con mansiones, por ejemplo, había una persona, eso está en el capítulo 5 para los que tengan el libro, yo les recomendaría que comenzaran a leer ese capítulo primero, ¿no? ¿Cómo se llama el secretario Chávez? Se llama Alejandro Andrade. Que por cierto, después que murió Chávez, entonces a él le suspendieron la visa en junio pasado, del año pasado, y luego él pidió desesperadamente negociar, y entonces el gobierno americano le dio un parol a partir de enero de este año. Entonces en este momento está en un plan de cooperación con agencias federales para aportar un tipo de información que obviamente es de interés para el gobierno. Limpiando el dinero, entregando a otros también, ¿no? De su gente. Esto es una cosa que no ocurrió en Cuba, o ocurrió de una manera distinta, ¿no? Y esa es una de las cosas que ha definido la revolución bolivariana, el tema del dinero. Las lealtades en Venezuela están basadas fundamentalmente en el dinero. Y se ve clarísimo. Por ejemplo, en el año 2006 hubo un empresario que compró un edificio entero en Coral Gables para dárselos a militares venezolanos chavistas, ¿no? A través de una compañía que creó, y entonces firmaba títulos a nombre directo de los militares, y las familiares de los militares venían a pasarse las temporadas. Los militares no, porque eran muy visibles, ¿no? Pero esta es una de las cosas que a mí particularmente me llama la atención, porque ocurre obviamente como producto de la corrupción en Venezuela, pero por otro lado ocurre gracias a la complicidad de gentes y de instituciones y de organismos bancarios en Estados Unidos. Hay numerosos bancos, por ejemplo, JP Morgan, Bank of America, Citibank. Hay muchos bancos que han aceptado manejar, digamos, ese dinero mal habido, pero otra vez, no de personas vinculadas colateralmente al gobierno, no, en el centro de la revolución, ¿no? Y estamos hablando de Diosdado Cabello, estamos hablando de Rafael Ramírez, el presidente de PDVSA, estamos hablando de la familia Chávez. Por ejemplo, ahorita estamos, y esto es una cosa que no debería decirlo, pero hay familiares de Chávez tratando de venirse para acá, ¿no? Hay sobrinos, ¿no? Bueno, entonces este es uno de los capítulos. Sin embargo, se le conoce en Venezuela como los boliburgueses, ¿no? La gente que ha hecho mucho dinero a costillas de la revolución, ¿no? Entonces son personas que de la boca para afuera son unos revolucionarios, ¿no? Radicales, pero todos tienen una cuenta afuera, ¿no? Y una de las cosas interesantes es que muchas de estas operaciones en las cuales ellos roban dinero pasan a través del sistema financiero norteamericano. Y esa es la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos tiene interés en investigar, porque muchas de estas operaciones son operaciones con dinero que se utiliza para financiar cosas del terrorismo, operaciones del narcotráfico, ¿no? Y por ejemplo hay dos fiscalías muy importantes en esta investigación. Una es la Fiscalía del Sur de Manhattan. Antes estaba un fiscal muy combativo que se llama Robert Morgenthau. Era probablemente el fiscal que más conoce sobre la delincuencia chavista en Venezuela, en Estados Unidos y en el mundo.
Luego hay un sucesor que se llama Preet Bharara, que se ha puesto a investigar más, sobre todo las conexiones de narcotráfico. Y luego está la Fiscalía del Sur de la Florida, en Miami, que también, o sea, es una acumulación impresionante de todas estas cosas de las cuales yo apenas muestro, como dice, ¿no?, la punta del iceberg. Pero los chavistas no solamente se relacionaron en Estados Unidos a través del dinero, sino también, por ejemplo, a través del cabildeo. Chávez se gastó $300 millones en penetrar congresistas de Estados Unidos, congresistas demócratas y republicanos al mismo tiempo. Se gastaron enormes cantidades con prestigiosos bufetes en Washington, en Nueva York, en Boston, etcétera. Por ejemplo, para combatir el Plan Colombia, cuando se aprobó el Plan Colombia, para influir o detener ciertas leyes que les iban a afectar a él, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, leyes contra el terrorismo que les podía afectar su relación con Irán, por ejemplo, o con Siria. Yo me metí, por ejemplo, en todos los archivos del Departamento de Justicia. Está en el capítulo 2, se llama el lobby multimillonario, y es impresionante el nivel intenso de actividad que desarrollaron los chavistas, pagado obviamente con la chequera petrolera, en Washington. Es impresionante, tenían 3, 4, 5 firmas de cabildeo al mismo tiempo trabajando. Luego ellos crearon una compañía propia que se llamaba la Venezuelan Information Office, y obviamente los cubanos estaban detrás también, ¿no? Eso está claro. Había un cubano que jugó un papel interesante de asesor, se llama José Pertierra, usted lo conoce, sobre todo cuando se trataba de lograr buscar la tradición de Luis Posada Carriles, pagado por el gobierno venezolano. Y es muy interesante porque muestra que mientras todo el mundo pensaba que no, nuestros tipos estaban trabajando realmente muy intensamente por debajo de, ¿no? Pero y aparece la lista, por ejemplo, de 15 congresistas demócratas en Chicago, en Nueva York también. Se aliaron, por ejemplo, con republicanos notables. Había de todo, ¿no? Había fundamentalmente demócratas, pero también republicanos. No hay que decir las dos cosas. Y yo no sé quién es republicano y demócrata aquí, pero hay que decirlo, pues. Entonces, esa es una dimensión también que a mí me impresionó mucho, porque hasta dónde fue capaz de llegar. Por ejemplo, ellos diseñaron una estrategia de constituir círculos bolivarianos en todas las ciudades, ¿no? A mí me tocó hacer un trabajo de denuncia del año 2005 de cómo tenían círculos bolivarianos en todos lados, operando, ¿no? No, en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos. Todo lo que estoy diciendo es dentro de Estados Unidos. Desarrollaron docenas de círculos bolivarianos, tenían programas de radio. Por ejemplo, aquí hay uno famoso, se llama William Camacaro, que es un activista viejo, ¿no? De los primerísimos, que fundaron los primeros círculos bolivarianos aquí en Nueva York. Y es una de las estrategias, obviamente, inspirados en la experiencia cubana, ¿no? Eso sí es típico cubano, los círculos bolivarianos. Eso tampoco duró mucho, porque en mi opinión el objetivo de Chávez a los primeros años era tratar de aplacar, tratar de engañar, ¿no? Tratar de decir, oye, yo no soy tan peligroso como ustedes creen que yo no soy comunista, yo no voy a hacer lo que finalmente terminó siendo. Pero hizo un trabajo muy coordinado. El otro tema interesante que a mí también me pareció llamativo es ya específicamente los negocios petroleros. Chávez utilizó, por ejemplo, Citgo, utilizó una compañía que se llama PDVSA América, que está basada aquí en Nueva York, que es la corporación que representa los intereses de PDVSA en Estados Unidos. Y utilizó, por ejemplo, Bariben, que es el brazo de adquisiciones de PDVSA en el exterior, para también desarrollar una campaña impresionante. Por ejemplo, ustedes conocen el programa de combustible barato que benefició venezolano financiado, ¿no? Subsidiado. Pero interesantemente muchos congresistas que hicieron campaña para hacer ese tipo de cosas, aquí en Nueva York, por ejemplo,
se beneficiaron electoralmente de esa yo decía, no, qué interesante, porque una intromisión además descarada, ¿no? O sea, lo de Chávez era una intromisión abierta, y él se quejaba de cualquier mínimo comentario que hacía alguien del Departamento de Estado, calificando, no, es una injerencia, Estados Unidos quiere meterse en Venezuela, ¿no? Pero él estaba metido aquí y nadie hacía nada. Hay un capítulo entero sobre el tema de, por ejemplo, la relación que desarrolló Chávez en 14 años con Chevron. Chevron es la única firma transnacional que nunca ha dejado de hacer negocios en Venezuela. Llegaron, o sea, cuando Chávez llegó, ya ellos estaban en Venezuela, se aliaron, y yo tengo una descripción año por año detalladamente de cómo no importaba la crisis que estaba, o sea, se estaban yendo, por ejemplo, se fue ExxonMobil, se fueron las compañías europeas, pero Chevron no se movía, ¿no? Y todavía sigue Chevron, y las últimas cosas que ha hecho Chevron, hasta le llegó a prestar dinero a Maduro. El año pasado le dio un crédito por $1.000 millones. Esa es otra de las contradicciones, ¿no? O sea, soy anticapitalista, pero el principal aliado de PDVSA es el prototipo de la empresa capitalista del capitalismo salvaje, que es Chevron. Luego me interesó mucho y me tocó cubrir personalmente el caso de la relación del alto mando chavista con el narcotráfico mundial, ¿no? Y eso era un interés que surgió porque, por ejemplo, el Senado de Estados Unidos pidió un estudio de dónde estaba viniendo la droga, la cocaína, cuál era el sitio de donde provenía la mayor cantidad de cocaína para Estados Unidos, y ellos descubrieron que venía del puerto de Puerto Cabello, que es el segundo puerto más grande de Venezuela, donde circulaban 300, se triplicó, o sea, la llegada de Chávez al poder, cuando Chávez llegó, pasaban por Venezuela 100 toneladas, esa cifra se cuadruplicó, ¿no? En el tiempo de Chávez, y desarrolló toda una red impresionante de alianzas entre grandes capos de la droga de Colombia, de México, con generales de la Guardia Nacional en Venezuela y del ejército venezolano. No sé hasta qué punto los cubanos están metidos, pero sin duda que saben de esa relación, porque es bastante pública ahorita. Pero eso, cuando uno comienza a ver el récord y del nivel de, ¿cómo se diría? Del maridaje, ¿no? De la intimidad entre grandes capos del narcotráfico colombiano y altos generales chavistas, uno dice, la lucha de los estudiantes ahorita no es contra un Estado dictatorial, no, es contra una mafia basada en el narcoterrorismo, en narcotráfico, que utilizan las mismas estrategias que utilizaba Pablo Escobar: amedrentamiento, matanzas. Pasa que son cosas que no se mantienen, que se mantienen bajo. Por ejemplo, el último caso que me tocó cubrir, el caso de un mayor, de un teniente retirado de la Guardia, que obviamente se metió en el narcotráfico y se dio cuenta de que era mejor negocio ser narcotraficante que ser empleado de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces utilizó sus contactos en la Guardia y desarrolló una red que le proveía de protección a importantes capos del colombiano. Entonces, por ejemplo, venía un cargamento de droga de la FARC desde Colombia, entonces él proveía el camión con las placas militares del ejército para atravesar todo Venezuela, y después cuando llegaba hasta Puerto Cabello, y de ahí salía. Bueno, de acuerdo a una investigación que hizo la DEA, ese hombre le mandó hasta más de 50 toneladas a Chapo Guzmán, por ejemplo, en México, y esa droga vino para acá, ¿no? Estados Unidos el año pasado lo incluyó, o mejor dicho, la Fiscalía Sur de Manhattan le abrió un juicio federal. Él todavía sigue prófugo, está acusado él y su hermana, pero era un tipo que vivía en una urbanización en el oriente de Venezuela, rodeado de altos jerarcas del chavismo en ese momento, en ese lugar, ¿no? De modo que, y a mí me tocó entrevistar, por ejemplo, a un capo, Walid Maklet. Me tocó ir a la cárcel en
en Colombia, donde estaba preso. Y este señor me contó cómo él tenía en nómina a 70 altos generales, coroneles, tenientes del Ejército y de la Guardia Nacional Venezolana, cómo los tenía bajo su nómina, ¿no? Y cómo él se desplazaba utilizando carnets, siendo él un narcotraficante, buscado por la DEA, carnets como si él fuera un jefe de seguridad del ejército, o de inteligencia, perdón, y circulaba también en carros con placas militares. Así hay 12 casos, que cuando uno es peor que el otro, es increíble saber, pero todo eso está documentado en las Cortes Federales aquí en Estados Unidos, y eso es lo muy interesante, ¿no? Hay por lo menos una decena de nombres que ya están obviamente incluidos en sanciones, pero hay otra lista que se ha propuesto, incluyendo al hermano de Chávez, Adán Chávez, a quien consideran uno de los capos más importantes. Le dicen el profesor en la jerga de los narcotraficantes, pero por razones que uno no entiende, el Departamento de Estado y la Casa Blanca sistemáticamente se han negado a incluir como personas sancionables a este señor y a otros grupos de generales sobre los cuales hay suficiente evidencia para decir que están metidos en el narcotráfico, y la razón que ellos piensan, que ellos dicen, de acuerdo yo he podido conocer, es que porque ellos no quieren crear un roce, no quieren crear un conflicto, o no quieren añadirle más leña al fuego a las malas relaciones. Luego hay un capítulo entero dedicado a la lista de todos los chavistas que fueron capturados en Estados Unidos, militares, oficiales, ministros, en actos de corrupción aquí, o porque pagaron sobornos, o porque extorsionaron a otras personas, o porque compraron equipos militares prohibidos, o porque actuaron como espías o trataron de comprar equipos de espionaje ilegales, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención también interesantemente, un día estaba yo chequeando varios casos en los archivos federales de aquí, de la Fiscalía de Nueva York, y me consigo con una demanda que tenían dos personas que estaban peleando por un contrato que tenía que ver con unos satélites de espionaje, ¿no? Entonces yo comienzo a leer la documentación, a verla más detalladamente, y consigo que la demanda es porque uno le estaba reclamando que habían perdido el negocio por culpa del otro y le exigía una compensación, ¿no? Y cuando trato de ver qué era el negocio había ocurrido en Venezuela, ¿no? Entonces cuando trato de ver qué negocio era aquel, que era motivo, que era parte central de esa demanda, consigo que era un contrato o una oferta que hizo Chávez para adquirir 2 satélites de espionaje súper sofisticados, ¿no? Se podía ver hasta la placa del carro desde el espacio, 2 satélites similares que él quería comprar, y había ofrecido $150 millones. Chávez, y así aparecía en el documento. Entonces una de las personas se opuso, dijo: nosotros no podemos venderle esa tecnología a un tipo como Chávez. Y el otro decía: eso no es nuestro problema, cómo lo usa, nosotros queremos vender vamos a vender ese negocio. El negocio se cayó finalmente porque la tecnología era de Israel, era israelí, y el gobierno, el Ministerio de Defensa de Israel se opuso a la venta. Entonces se produjo esta demanda, que es una cosa curiosa, pero hasta el propio Chávez vivió obsesionado constantemente con el tema del espionaje. Por ejemplo, en el primer año, en el año 2000, el primer director de inteligencia militar en Venezuela hizo un viaje a Miami para comprarle a una compañía en Homestead, una compañía que fabricaba equipos de espionaje para intervenir celulares, para equipos de intervención múltiple móviles, ¿no? Y ese tipo de cosas que siempre las tuvo. Finalmente, bueno, hay un par de capítulos, uno dedicado al tema de la relación de Chávez con la FARC, siempre desde la perspectiva del gobierno de Estados Unidos o de las agencias federales, y luego el tema del terrorismo también. Hay una impresionante monto de evidencia de cómo Chávez tuvo muchas estrechas relaciones
que fueron monitoreadas y que las conoce el gobierno de Estados Unidos, directamente con gente como Ahmadinejad en Irán, bueno, públicamente lo hizo con Saddam Hussein al principio. Pero básicamente, ya para terminar, esta es una de las cosas que era mi interés, ¿no? Que mucha de esta información no se había conocido antes, estaba dispersa. Mi objetivo es, digamos, ¿no?, haberlas reunido. Hay mucho más que había que investigar, mucho más detalladamente, pero mi objetivo es que este material sirva primero para que quede en el récord histórico, ¿no?, de esto es lo que ellos hicieron, esta es la verdadera cara de la revolución, por lo menos vista desde aquí, no bajo la censura de allá, sino de la transparencia relativamente más transparente lo que hay aquí, y luego que sea motivo para llamar la atención, ¿no?, y tratar de que algún día se pueda hacer justicia. Muchas gracias. Señores, con orden, quisiéramos que los que quieran hacer alguna pregunta, pues vamos a levantar la mano, vamos a ponernos, como dice, en orden, y vamos a darle la primera pregunta a la periodista de Radio Martí, Carmen, nuestra hermana Carmen María. Adelante. Muchas gracias. Yo he escuchado de los vuelos de aviones desde Teherán hasta... Había un avión de Iran Air, y había uno de Venezuela que era de Conviasa. Entonces a veces no había aviones, no. Durante un tiempo se hizo regularmente, pero ya después se terminó. Personalmente creo que hubiese sido muy notable, ¿no?, el tipo de uranio. Ahora, en Venezuela abunda el uranio, lo que se llama el uranio empobrecido, que es un tipo de uranio cuya concentración obviamente no es a un punto crítico como para que sea radiactivo o para que pueda usar como elemento explosivo, ¿no? Es un tipo de material que habría que procesarlo a través de centrífugas, etcétera. Entonces también hubo denuncias de cargamentos de este material uranio empobrecido que utilizaban barcazas que salían del río Orinoco de Venezuela hasta alta mar en Sudamérica, y ahí entonces barcos iraníes se llevaban estas cantidades enormes de uranio empobrecido. Pero hasta lo que yo he visto, a pesar de que ha habido denuncias de gente importante, nadie nunca, ni el Departamento de Estado, ni el Pentágono, y la verdad, gente que yo he hablado ha podido confirmar que realmente hubiera habido una extracción sustancial de uranio de Venezuela con rumbo a Irán. En tu libro tienes algún capítulo que toca el maridaje de Venezuela con Cuba. Bueno, eso es un tema que le quiero dedicar una investigación completamente, porque hay muchísimo material, ¿no? Hay muchísimas cosas que no se conocen. Ha habido un maridaje. Hay un episodio que fue, por ejemplo, cuando en Venezuela se le conoció como Pudreval, que fue un momento en el cual PDVSA, a través de este brazo de compra que se llama Varibén, comenzó a comprar comida para traerla, ¿no? Digamos, tratando de ellos quebrar la industria alimenticia en Venezuela y ellos convertirse en proveedores. Pero luego los chavistas mismos descubrieron que el negocio no era la comida, sino los dólares que tú pudieras obtener con el cambio, ¿no?, que es un sistema que hay allá de cambio. Entonces el mejor negocio no era vender la comida que traías de afuera, sino traer esa comida y ganarte la comisión del dinero para comprar que te daban con un dólar preferencial. Entonces mucha comida la dejaban tirada en los containers donde la traían. Entonces esas operaciones de compra de comida se hicieron a través de dos compañías cubanas. Una se llama Alimpor, y una cosa absolutamente absurda, porque básicamente el dinero para comprarla la compraban en Brasil, ¿no? Compraban comida. Venezuela, PDVSA compraba comida en Brasil, pero realmente la compraba a través de esta compañía cubana, o sea, triangulaban la compra, ¿no? Y entonces obviamente
Cuba se quedaba con el 15 al 20% de las compras. Y entonces mandaba la comida para Venezuela, se quedaba a veces con comida, y así pasó con mucho, con tecnología, con equipos médicos, y ahí hay una mención, y la razón por la cual hay una mención es porque hubo una compañía que participó de esta negociación que estaba establecida en Miami. Entonces, uno de los miembros de PDVSA le pidió un soborno de $2 millones, entonces la compañía se negó a dar el soborno, le pararon los pagos, entonces se produjo una demanda y la compañía ganó la demanda. Pero estoy trabajando en un libro, lo que quisiera decir, no sé todavía cuándo, sobre específicamente Cubazuela, o sea, todo el tema de la relación, que hay una cantidad de cosas impresionantes. ¿Ha tenido alguna repercusión en la comunidad internacional? No hasta donde yo pueda saber. Hay mucha gente que lo ha leído, que lo ha... pero todavía como está en español, estoy terminando la traducción en inglés, yo creo que eso es una parte muy importante. Y la idea es esa, ¿no? La idea es que y es importante el tema de la difusión, porque yo tuve la experiencia personal de... me tocó trabajar en un documental en el año 2011 sobre las redes iraníes en América Latina para Univision. Entonces, una de las cosas que incluimos en el documental era unos materiales que habían sido captados por un grupo de gente en México, ¿no? Donde aparecía una diplomática venezolana en México que estaba espiando y quería espiar y tener todo, atacar la infraestructura de computadoras de plantas nucleares o agencias federales. Nosotros sacamos la información y un mes después del día que salió el documental, expulsaron el Departamento de Estado a esta persona que era en ese momento cónsul de Venezuela en Miami. Y la experiencia que yo tuve de eso es, esa información la tenían ellos también, tenían todas las agencias, tenían la información que nosotros teníamos, solo que al publicarse eso provocó un impacto que los vio obligados a ellos a actuar, ¿no? Y yo creo que esa es o sea, la manera de provocar a veces acciones se hace porque al hacerse público el gobierno tiene que decir algo, ¿no? Y bueno, pero hay que hacerlo en inglés. Venezuela han destruido, o sea, la infraestructura en Venezuela industrial para producir trabajo, todo esto está muy agotada, ¿no? Y yo creo que la impresión que tengo es que quieren hacer lo mismo que en Cuba, ¿no? O sea, eliminar la posibilidad de que alguien pueda resurgir y convertirse en una amenaza seria al régimen. Han acabado con aquello. De modo que lo que venga, tiene que haber un plan de reconstrucción nacional, casi que como un plan Marshall, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, está estos grupos que yo les he comentado, que son mafias realmente muy activas. Se maneja mucho dinero ahí. O sea, si nosotros calculamos que se manejan 300 toneladas al año a través de Venezuela, un kilo de cocaína en Colombia cuesta $2.000. Y ese kilo se puede vender entre 20 y 30 mil dólares en Miami. Aquí se puede vender en Nueva York $50.000. El mismo kilo que costó comprarlo en Colombia por $2.000. En el camino, nosotros hemos sabido, por ejemplo, que las avionetas, este señor Macle me decía que de Venezuela salían 4 o 5 avionetas diarias, ¿no? Desde Apure, en la zona de Los Llanos, y llevaba la full de cocaína, hasta 2 toneladas de cocaína por avioneta, ¿no? Llegaban por lo general, unas iban directo a México, otras a Honduras. Honduras se ha convertido en un pasadizo impresionante y los niveles de violencia que hay ahí son terribles también, por esa razón. Pero cada avioneta paga un peaje, ¿no? Y se lo paga a los generales que controlan el espacio aéreo, pero aparte de eso, la droga para que llegue de ahí hasta donde están los aviones también paga los peajes del que está en la frontera, del general que está cuando pasas a otra siguiente también paga el general. O sea, esto es una cosa
una economía de escala impresionante en la cual comen todo. Por eso cuando ustedes ven a la Guardia Nacional en Venezuela dándole garrotes a los estudiantes, ellos están peleando también porque ellos no tienen futuro. Es decir, el régimen en Venezuela se cae y la Guardia Nacional, ¿qué va a hacer? Todo el mundo sabe que son narcotraficantes, ¿no? Estados Unidos sobre todo. Hay muchas agencias, eso es la parte interesante. Están, por ejemplo, la agencia, y una de las cosas que yo pongo en el libro, está la agencia del crimen organizado de Inglaterra, por ejemplo, que se llama SOCA. Está la agencia de inteligencia de los españoles, porque toda esta droga llega a España también, llega a Inglaterra. Todos estos países ahora están, el MI6, todos están metidos en Venezuela, y aunque la DEA no está presente, la DEA está metida hasta lo último, ¿no? Y uno se da cuenta de eso por los indictments, por los juicios, las acusaciones. En las acusaciones aparecen cantidad impresionante de testigos que están allí viendo a todos estos gente de la Guardia Nacional. Entonces, cuando uno ve el futuro, uno dice, ¿qué va a pasar con esta gente? Porque esta gente no depende de Maduro, ni tampoco del petróleo. Ellos tienen su economía aparte, que es la economía del narcotráfico. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿qué haría falta para desalojar o para tumbar esa estructura que está tomada por el narcotráfico? ¿Cómo funciona eso, el ALBA? ¿Cómo se compra los maridajes con esa gente? Sí. Bueno, si eso ha fracasado, todavía sigue en pie, ¿no? Cada vez hay menos petróleo en Venezuela, por lo tanto hay menos dinero, perdón, menos petróleo para repartir y menos dinero también. Este no es el tema, este no es un tema que yo abarco porque yo quise concentrarme solamente en todo lo que está pasando dentro de Estados Unidos, ¿no? Pero esto es un tema interesantísimo porque ellos utilizaron el ALBA fundamentalmente para crear, por ejemplo, les voy a poner un caso, el FMLN en El Salvador. Este es un partido que hizo la guerrilla, ¿no?, en los años 80, etcétera. El presidente nuevo es una persona que viene de allí. Pero este es el primer partido en América Latina que gracias a Chávez y gracias al petróleo venezolano se convirtió en el primer partido comunista capitalista, ¿no? O sea, una cosa totalmente, ¿no?, o sea, que viene a reflejar lo que hemos hablado. Es un partido que maneja estaciones de gasolina, maneja redes de farmacias, maneja empresas agrícolas, maneja redes de abastecimiento, de salud, y los dirigentes de ese partido, hay un tipo que se llama César Merino, que es el líder, ¿no?, viven como unos millonarios. Se le calcula en El Salvador una fortuna de $300 millones nada más, que tampoco es una cosa en términos de la corrupción chavista, eso no es una cosa impresionante, ¿no?, pero para El Salvador sí. El Salvador es un país pobre, pequeño. En Venezuela se hacía la comparación de que el presupuesto entero de El Salvador era el que equivalía al presupuesto de una universidad pública en Venezuela, ¿no? Entonces, esto pasó también en Nicaragua, ha pasado en Nicaragua, ¿no? Ha pasado, era lo que quería Zelaya que ocurriera en Honduras. La gente en Dominicana también ha querido, y lo que pasa es que es distinto, ¿no?, un sistema distinto, pero también en todos los países pequeños, por ejemplo, la isla de Antigua, cuando cayó este famoso banco Stanford Bank, que tenía una cartera de $7.000 millones, cuya mitad de clientes eran venezolanos, $4.000 millones, abrió un juicio ahí dentro, ¿no? Entonces como Estados Unidos estaba demandando, entonces se iba a conocer quiénes eran los clientes posiblemente en juicio. Entonces, ¿qué hizo Chávez? Les regaló $50 millones a la isla de Antigua. Y esos archivos se sellaron. ¿Comprende? Entonces, eso es lo que ha hecho la ALBA. Ahora hay menos, por ejemplo, y en Cuba también, ¿no? En Cuba ha sido dramático, ¿no? Yo he visto comunicaciones internas, por ejemplo, cómo la gente de Cuba prácticamente está encima, ¿no? Porque dependen como del día a día de
de esos envíos, y la persona que les envía las cosas es un primo de Chávez que se llama Asdrúbal Chávez. Pero para responder su pregunta, ha generado una economía como para tratar de crear estados, digamos, organizaciones al margen de la sociedad, ¿no? Que no rinden cuenta a nadie. Por ejemplo, hay un grupo de alcaldías sandinistas que reciben dinero del ALBA, pero que no rinden cuenta a ningún organismo, actúan como si fuera una empresa privada. ¿Qué puede pasar con todos los venezolanos que han salido de Venezuela con la cantidad de dinero, miles de millones de dólares que han salido y están viviendo en Miami? ¿Qué pasará con ellos? Bueno, en Miami ha pasado una mezcla, porque hay un exilio político, digamos, mucha gente, pero también hay gente que se ha ido y chavistas que han comprado y que... Los chavistas entendieron que Estados Unidos es el mejor sitio, el sitio más seguro para guardar la plata. No es el Banco Central de Cuba, no es los bancos de Rusia, tampoco tiene que ver con China, ¿no? Ellos tienen muy claro eso. Y es impresionante la cantidad y en Panamá también ha pasado, ¿no? Por ejemplo, hay mucho dinero. Mira, una de las cosas, les hablaba de ese mandato que Chávez decía al principio, de que PDVSA tenía muchos aviones, había que ser más austeros, ¿no? Vamos a vender esos aviones. Bueno, la cantidad de aviones que hay en Venezuela en este momento, que pertenecen a aviones privados, ¿no? Es el mayor nivel de la historia. No hay pilotos para tantos aviones. Y eso es un tema que lo he investigado bastante. Miami es el mercado número 1. Los venezolanos están entre los mejores clientes. Se gastan $100 millones al año en productos aeronáuticos, incluyendo aviones y partes en Miami, ¿no? Y la mayoría de ellos son chavistas, porque en Venezuela no existe la posibilidad de que exista una persona con mucho dinero que no tenga conexión con el gobierno. O sea, necesariamente quien hace dinero en Venezuela está pagando soborno, está conectado con alguien en el gobierno que le está permitiendo un contrato o pagar una comisión o obtener un cambio de divisa favorable, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que, ¿qué vamos a hacer con ellos? Es parte de, yo creo que puede haber un elemento puede haber persecución por un lado y colaboración por otro. Ana María. Se está hablando de esta economía paralela que es una economía de gente muy rica, pero ¿cómo están integrados? No conozco bien detalladamente el caso de Argentina. En Argentina ocurre algo similar, bastante similar a lo que ocurre en Venezuela. Por ejemplo, hay un control, la gente no puede obtener libremente dólares, por ejemplo, los argentinos, igual que en Venezuela. Son obviamente estados que avanzan al autoritarismo aceleradamente, en el caso de Argentina, ¿no? Argentina tiene el problema de que no tiene la riqueza petrolera de Venezuela y ahorita tiene la posibilidad de que otra vez incurra en incumpla, digamos, con el pago de la deuda, un default. Eso no está ocurriendo con Venezuela, al contrario. En Venezuela los bonos venezolanos suben cada vez, porque en el mercado internacional nadie piensa que Venezuela va a dejar de pagar, ¿no? Y en efecto Venezuela ha tenido durante 15 años una política de pagar puntualmente los pagos de la deuda externa. De modo que no creo que en Venezuela se vaya a producir un default como ha ocurrido antes en Argentina y como puede ocurrir ahora. Lo que sí me parece significativo es que la escasez de dinero está provocando estas peleas intestinas terribles, ¿no? Porque los grupos están asociados de acuerdo al interés del acceso al dinero, que básicamente es PDVSA, el petróleo. Entonces los grupos que no tienen acceso se pelean. Los militares, por ejemplo, están peleando para que haya un militar dentro de PDVSA al frente, porque quieren controlar, obviamente, las arcas donde viene mayor cantidad de dinero petrolero, de dinero de Venezuela. Luego hay otros grupos que quieren, entonces, cuando vemos estas peleas, estas discusiones en Venezuela en este momento,
es básicamente una pelea por el acceso al control de PDVSA y por el dinero. Y esto obviamente, al reducirse la cantidad de dinero disponible, va creando todavía un caos y como está ocurriendo ahora, ¿no? Con la escasez, y puede provocar hasta un estallido social. Aquí puede producir de todo. El estallido social, ¿usted no contempla un éxodo? Lo que pasa es que el problema de Venezuela es que el venezolano históricamente no ha tenido ese patrón de inmigración como ha ocurrido, por ejemplo, con Centroamérica, que la gente no le importa permanecer ilegalmente en un país. Cuando uno ve, por ejemplo, la cantidad de venezolanos ilegales aquí en Estados Unidos, comparado con otras inmigraciones, es reducido, ¿no? Es un patrón. Los venezolanos siempre quieren tratar de legalizar su situación y si no pueden, se regresan, ¿no? Eso ha pasado mucho en Miami. En Miami ha habido un flujo. Yo no creo que haya un éxodo masivo, ¿no? Yo creo que ha habido un éxodo paulatino, pero ahorita es muy difícil salir de Venezuela, porque la gente no tiene dinero. ¿Y cómo sales de Venezuela? O sea, tienes que salir por avión. No existe una balsa saliendo ahí al Mar Caribe donde llegas. No existe, hay un éxodo a Colombia, pero no masivo. Pero no es masivo. En Colombia hay mucha gente que se ha ido a Colombia, pero vivir en Colombia es prácticamente vivir en Venezuela para mucha gente, ¿no? O sea, la mayoría de las personas que tienen escasos recursos se van a quedar en Venezuela, lo cual es un problema, ¿no? Porque en Venezuela ocurren muchas cosas que no ocurren en Cuba. O sea, las válvulas de escape en Venezuela probablemente sean un poco más grandes, pero es la cantidad de gente. O sea, tienes que enfrentar un problema, alimentar mucho más gente, ¿no? No es fácil tampoco verlo, ¿no? No es fácil. Bien. Felicitaciones por su trabajo. Usted ha tomado el periodismo una de las fases más difíciles, que es de investigación. Y muy pocos periodistas se ocupan del trabajo de investigación, se vuelven editoriales, comunitarios, parámetros, después que usted ha tocado de la historia, la parte más importante de investigar. Y los estudiantes de Venezuela han mantenido una actitud extremadamente valerosa. ¿Cree usted de que el factor tiempo los debilite o ellos pudieran en un futuro tener un plan B si llega el tiempo a machacar sobre la actitud valerosa esa que han mantenido ellos? Mire, mi opinión sobre el tema de los estudiantes es que los estudiantes pueden provocar una masa crítica, pero los estudiantes no van a tumbar al gobierno. Quienes tumban al gobierno son los militares. Los estudiantes obviamente pueden contribuir a que una parte de los militares que no están satisfechas se decida. De hecho había una conspiración que fue desarmada a último momento, pero esto va a ser una cosa decidida por los militares, ¿no? Y yo creo que cada vez se agudiza las contradicciones entre esos grupos militares, cada vez es más difícil apoyar a Maduro. Cada vez hay muchos militares que piensan que Maduro no le garantiza futuro a nadie, en términos de que no me van a perseguir, no me van a quitar lo que tengo, ¿no? Porque ahorita la preocupación de todos los chavistas es cómo protejo lo que yo me robé. Para Miami. ¿Entiendes? Y ese Todos los militares están en esa jugada. Y ese sacrificio... Parece mentira, ¿no? Pero hay una ideología. No hay ideología. Exacto. Y ese sacrificio, ¿cómo quedaría? ¿Cómo guardar el dinero? Lo que se robaron. Y ese sacrificio, ¿cómo quedaría de los estudiantes? ¿Quedarían en el aire y los militares al poder? Mira, yo estoy haciendo ahorita, por ejemplo, un trabajo. Mira, ahorita he estado investigando el tema de las torturas. Hay 157 casos documentados de estudiantes torturados, ¿no? Esos casos se están presentando en las cortes. Hay más de 3.000 violaciones de los derechos humanos. Yo creo que eso tiene un impacto negativo para el gobierno. Yo creo que el tema de los estudiantes ha llamado la atención a un nivel que no había antes llamado la atención. Ha puesto contra la pared a Maduro. No diríamos que lo va a tumbar, ¿no? Pero le ha creado problemas muy serios. O sea, el que piense que Maduro está sólidamente establecido, yo no creo que eso sea así. Ahora, eso no significa que él se va a caer mañana.
Yo creo que hay muchos factores. Gladys y Abreu, diga. Hipotéticamente, ¿tú crees que esa situación, ¿Por qué qué? hipotéticamente, Ajá. esa situación entre los chavistas, porque ahorita hay un conflicto grandísimo entre ellos, ¿no? Un conflicto enorme. ¿Tú crees que eso puede ser lo que puede tomar el poder? Mira, en este momento se está hablando, por ejemplo, de sectores dentro del chavismo que quieren hacer un autogolpe, personas que tienen no desavenencias con Maduro, sino que tienen enemistad ya muy radical con Maduro, que han sido desplazados, porque como les digo, la torta a repartir cada vez es más pequeña. Claro. Entonces, donde antes comían 20, ahora nada más pueden comer 5, y tienes que votar gente, ¿no? Y estos grupos que quedan desplazados, no se van a quedar con los brazos cruzados. Y entonces eso, pero son enemigos de ellos mismos. Aquí la oposición no tiene nada que ver. Son entre ellos mismos, se están tirando cuchillos entre ellos mismos. Para la mordida, Israel. Sí, en primer lugar, felicitarlo. Hay una exposición que si la exposición concuerda con lo que viene escrito, estoy loco por leerlo. Es peor el libro, es peor el libro. Magnífico. Ya todo se ha dicho. Lo único que le voy a preguntar, ¿va a vender el libro acá? Lo tienen a 20 pesos. Los que quieran comprar el libro, pues, pero un momentico quiero solamente ya aprovechar a los periodistas que hay aquí para hacer una cuestión de historia que da la vuelta. Nuestros años de república en Cuba fueron muy pocos, 50 años vamos a decir, pero viene una hermandad histórica con el pueblo venezolano, porque dentro del gobierno de Carlos Prío y dentro de la dictadura de Pérez Jiménez, muchos venezolanos, inclusive uno de los grandes presidentes de Venezuela, estuvo en Cuba y fue apoyado por Rómulo el pueblo Betancourt. cubano y por el gobierno cubano, Rómulo Betancourt. Eso es, quería solamente dar ese toque histórico. Muy agradecidos a todos, muchas gracias, Campos. No, gracias, Que gracias a siga ustedes. usted su labor. Apreciamos, aquí tiene su casa también. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, muy Tenemos un bien. refrigerio, por Gracias. favor. No conozco bien detalladamente el caso de Argentina. En Argentina ocurre algo similar, bastante similar a lo que ocurre en Venezuela. Por ejemplo, hay un control, la gente no puede obtener libremente dólares, por ejemplo, los argentinos, igual que en Venezuela. Son obviamente estados que avanzan al autoritarismo aceleradamente, en el caso de Argentina, ¿no? Argentina tiene el problema de que no tiene la riqueza petrolera de Venezuela y ahorita tiene la posibilidad de que otra vez incurra en incumpla, digamos, con el pago de la deuda, un default. Eso no está ocurriendo con Venezuela, al contrario. En Venezuela los bonos venezolanos suben cada vez porque en el mercado internacional nadie piensa que Venezuela va a dejar de pagar, ¿no? Y en efecto Venezuela ha tenido durante 15 años una política de pagar puntualmente los pagos de la deuda externa. De modo que no creo que en Venezuela se vaya a producir un default como ha ocurrido antes en Argentina y como puede ocurrir ahora. Lo que sí me parece significativo es que la escasez de dinero está provocando estas peleas intestinas terribles, ¿no? Porque los grupos están asociados de acuerdo al interés del acceso al dinero, que básicamente es PDVSA, el petróleo. Entonces los grupos que no tienen acceso se pelean. Los militares, por ejemplo, están peleando para que haya un militar dentro de PDVSA al frente, porque quieren controlar, obviamente, las arcas donde viene mayor cantidad de dinero petrolero, de dinero de Venezuela. Luego hay otros grupos que quieren, entonces, cuando vemos estas peleas, estas discusiones en Venezuela en este momento, es básicamente una pelea por el acceso al control de PDVSA y por el dinero. Y esto obviamente, al reducirse la cantidad de dinero disponible, va creando todavía un caos y como está ocurriendo ahora, ¿no? Con la escasez, y puede provocar hasta un estallido social. Aquí puede producir de todo. El estallido social, ¿usted no contempla un éxodo? Lo que pasa es que el problema de Venezuela es que el venezolano históricamente no ha tenido ese patrón de inmigración como ha ocurrido, por ejemplo, con Centroamérica, que la gente
no le importa permanecer ilegalmente en un país. Cuando uno ve, por ejemplo, la cantidad de venezolanos ilegales aquí en Estados Unidos, comparado con otras inmigraciones, es reducido, ¿no? Es un patrón. Los venezolanos siempre quieren tratar de legalizar su situación y si no pueden, se regresan, ¿no? Eso ha pasado mucho en Miami. En Miami ha habido un flujo. Yo no creo que haya un éxodo masivo, ¿no? Yo creo que ha habido un éxodo paulatino, pero ahorita es muy difícil salir de Venezuela porque la gente no tiene dinero. ¿Y cómo sales de Venezuela? O sea, tienes que salir por avión. No existe una balsa saliendo ahí al Mar Caribe donde llegas. No existe, hay un éxodo a Colombia, pero no masivo. Pero no es masivo. En Colombia hay mucha gente que se ha ido a Colombia, pero vivir en Colombia es prácticamente vivir en Venezuela para mucha gente, ¿no? O sea, la mayoría de las personas que tienen escasos recursos se van a quedar en Venezuela, lo cual es un problema, ¿no? Porque en Venezuela ocurren muchas cosas que no ocurren en Cuba. O sea, las válvulas de escape en Venezuela probablemente sean un poco más grandes, pero es la cantidad de gente. O sea, tienes que enfrentar un problema, alimentar mucho más gente, ¿no? No es fácil tampoco verlo, ¿no? No es fácil. Bien. Felicitaciones por su trabajo. Usted ha tomado el periodismo una de las fases más difíciles, que es la investigación. Y muy pocos periodistas se ocupan del trabajo de investigación, se vuelven editoriales, comentarios, parámetros, después porque usted ha tocado de la historia la parte más importante de investigar. Los estudiantes de Venezuela han mantenido una actitud extremadamente valerosa. ¿Cree usted que el factor tiempo los debilite o ellos pudieran en un futuro tener un plan B si llega el tiempo a machacar sobre la actitud valerosa esa que han mantenido? Mire, mi opinión sobre el tema de los estudiantes es que los estudiantes pueden provocar una masa crítica, pero los estudiantes no van a tumbar al gobierno. Quien tumba al gobierno son los militares. Los estudiantes obviamente pueden contribuir a que una parte de los militares que no están satisfechos se decida. De hecho había una conspiración que fue desarmada a último momento, pero esto va a ser una cosa decidida por los militares, ¿no? Y yo creo que cada vez se agudiza las contradicciones entre esos grupos militares, cada vez es más difícil apoyar a Maduro. Cada vez hay muchos militares que piensan que Maduro no le garantiza futuro a nadie, en términos de que no me van a perseguir, no me van a quitar lo que tengo, ¿no? Porque ahorita la preocupación de todos los chavistas es cómo protejo lo que yo me robé. Para Miami. ¿Entiendes? Todos los militares están en esa jugada. Y ese sacrificio... Parece mentira, ¿no? Pero hay una ideología. No hay ideología. ¿Y ese sacrificio cómo quedaría? ¿Cómo proteger el dinero? Lo que se robaron. ¿Y ese sacrificio cómo quedaría de los estudiantes? ¿Quedarían en el aire y los militares al poder? Mira, yo estoy haciendo ahorita, por ejemplo, un trabajo... Mira, ahorita he estado investigando el tema de las torturas. Hay 157 casos documentados de estudiantes torturados, ¿no? Esos casos se están presentando en las cortes. Hay más de 3.000 violaciones de los derechos humanos. Yo creo que eso tiene un impacto negativo para el gobierno. Yo creo que el tema de los estudiantes ha llamado la atención a un nivel que no había antes llamado la atención. Ha puesto contra la pared a Maduro. No diríamos que lo va a tumbar, ¿no? Pero le ha creado problemas muy serios. O sea, el que piense que Maduro está sólidamente establecido, yo no creo que eso sea así. Ahora, eso no significa que él se va a caer mañana. Yo creo que hay muchos factores. Gladys y Abreu. ¿Tú crees que esa situación, ¿Por qué? hipotéticamente, Ajá. esa situación entre los chavistas, porque ahorita hay un conflicto grandísimo entre ellos, ¿no? ¿Tú crees que eso puede ser lo que puede tomar el gobierno? Mira, en estos momentos se está hablando, por ejemplo, de sectores dentro del chavismo que quieren hacer un autogolpe, personas que tienen no desavenencias con Maduro, sino que tienen enemistad ya muy radical con Maduro, que han sido desplazados, porque como les digo,
la torta a repartir cada vez es más pequeña. Claro. Entonces, donde antes comían 20, ahora nada más pueden comer 5. Y tienes que votar gente, ¿no? Y estos grupos que quedan desplazados no se van a quedar con los brazos cruzados. Y entonces eso, pero son enemigos de ellos mismos. Aquí la oposición no tiene nada que ver. Son entre ellos mismos, se están tirando cuchillos entre ellos mismos. Para la mordida, Israel. Sí, esto en primer lugar felicitarlo. Hay una exposición que si la exposición concuerda con lo que viene escrito, estoy loco por leerlo. Es peor el libro, es peor el libro. Magnífico. Esto, ya todo se ha dicho, lo único que le voy a preguntar, ¿va a vender libros a cuánto? Lo tienen a 20 pesos. Los que quieran comprar libros, pues, pero un momentico quiero solamente ya aprovechar a los periodistas que hay aquí para hacer una cuestión de historia que da la vuelta. Nuestros años de república en Cuba fueron muy pocos, 50 años vamos a decir, pero viene una hermandad histórica con el pueblo venezolano, porque dentro del gobierno de Carlos Prío y dentro de la dictadura de Pérez Jiménez, muchos venezolanos, inclusive uno de los grandes presidentes de Venezuela, estuvo en Cuba y fue apoyado por el pueblo cubano y por el gobierno cubano, Rómulo Betancourt. Eso es, quería solamente dar ese toque histórico. Muy agradecidos a todos, muchas gracias, Campos. No, gracias a ustedes. Usted su labor, apreciamos, aquí tiene su casa también. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, muy Tenemos bien. un refrigerio, por Gracias. favor.